Bien, hola a todos y a todas. La comunicación que se presenta a continuación se titula La radio, el medio más creíble, cercano y que más ayuda a paliar la soledad de las personas mayores durante el confinamiento por el COVID-19. Soy la doctora Amparo Soy Madrid, del Máster Universitario en Gerontología y Atención Centrada a la Persona, profesora también del área de Artes, Humanidades y Comunicación de la Universidad Internacional de Valencia. La investigación que se presenta se centra, entre otros aspectos, en analizar el consumo de radio de las personas mayores de 65 años en situación de confinamiento por la crisis sanitaria motivada por el COVID-19, recogiendo aspectos vivenciales y de bienestar relacionados con el acompañamiento y apoyo emocional que les ofrece la radio en esta situación de crisis como radiocompañía, de acuerdo con el concepto de Rodero en una referencia de 2011. Bien, para analizarlo se realizan 12 entrevistas telefónicas equilibradas en géneros, 6 mujeres y 6 hombres, a personas mayores de diferentes nacionalidades, predominando la española, residentes en 5 comunidades autónomas de España, oyentes de radio durante el estado de alarma y también oyentes habituales de este medio de comunicación. Las entrevistas tienen una duración aproximada de entre 45 minutos y 1 hora y se realizan entre el 6 de abril y el 2 de mayo de 2020. Bien, a modo de dar unas pinceladas también sobre el estado de la cuestión, a través de esta investigación se trata de poner en valor y conocer la percepción de las personas mayores de la radio durante el confinamiento derivado de la declaración del estado de alarma en España. En este sentido, según manifiesta el Inserso en una referencia de 2011, las personas mayores, como el resto de la sociedad, están bajo la influencia de los medios de comunicación y los consumen incluso en mayor medida que los demás ciudadanos, configurándose como la principal forma de ocupación del tiempo libre. La institución, en este sentido, señala que casi el 70% de las personas mayores son oyentes de radio a diario, mantienen también que casi el 90% ven la televisión a diario y que un 36% lee revistas o periódicos con alguna frecuencia y que tras la jubilación el uso y consumo de los medios de comunicación aumenta. No obstante, pese a estos datos de consumo de medios, si tenemos en cuenta el progresivo aumento en nuestra sociedad del número de personas mayores por el envejecimiento de la población y su importancia proporcional creciente, se observa una baja representación de los mayores en los medios de comunicación de acuerdo con la evidencia empírica. Cabe destacar además que el medio radiofónico supuso un auténtico fenómeno sociológico en sus orígenes a partir de los años 20, representando una gran compañía para los entonces niños, ahora convertidos en mayores, apelando siempre a las sensaciones, estimulando su imaginación y generando también emociones con su estilo íntimo y persuasivo. Bien, el vínculo con las personas mayores se ha mantenido pese a los cambios vividos y sufridos por ambos y aún hoy en día muchos mayores viven ese romance con el medio radiofónico que en sus inicios reunía a las familias alrededor del aparato, posibilitando la escucha colectiva, recordando aquellos primeros programas y radionovelas, esto siempre lo tienen presente en su memoria las personas mayores, y además, por otra parte, se recurre a nivel metodológico a la entrevista telefónica con motivo de las circunstancias que se nos dan durante el confinamiento en España. Las personas mayores entrevistadas, 12 en total, como decíamos, consideradas representativas del colectivo que es objeto de estudio por las diversas características que presentan, tienen entre 68 y 86 años, responden a diferentes perfiles sociosanitarios en función de su estado de salud, por ejemplo, si padecen alguna enfermedad o han sufrido o no el COVID-19 durante el confinamiento, de su estado civil, de su situación residencial, si son usuarios y usuarias de residencias, pisos tutelados o viven en su propio domicilio, o de su estado emocional y de cómo afrontan la soledad en estas circunstancias, entre otros aspectos que se valoran para considerar esta representatividad.
La muestra se obtiene a partir de fuentes propias de las que se dispone como periodista especializada en mi caso en el ámbito de las personas mayores y responsable de comunicación corporativa también de una entidad de carácter estatal que gestiona centros de atención a personas mayores. Bien, se utiliza un cuestionario de base con preguntas fundamentalmente cerradas, si bien también se plantea alguna cuestión, alguna pregunta de carácter abierto, y se trata de un cuestionario diseñado ad hoc para esta investigación, formado por un conjunto de preguntas divididas en 3 bloques temáticos. En el primer bloque se les pregunta por el consumo de radio, en el segundo por el uso de radio durante el confinamiento y en el tercero sobre la percepción de la radio durante el confinamiento. El cuestionario completo se puede consultar en la comunicación, en un anexo, en el apartado concretamente 8º de apoyos. Además, se recurre al análisis de contenidos como técnica de análisis metodológico, obteniéndose datos cuantitativos de carácter descriptivo. Bien, a modo de resumen y las conclusiones, decir que en relación al consumo de radio, como resultado más significativo, se determina que en el caso de las personas mayores de oyentes de radio, que son las personas participantes en este estudio durante este tiempo de confinamiento en el cual se les entrevista, incrementan el consumo del medio, tanto hombres como mujeres, escuchando más horas de radio a través de diferentes emisoras, motivado por probablemente este aumento del consumo de radio por el mayor tiempo del que disponen en estas circunstancias, en las que se reduce al mínimo la interacción con el entorno, especialmente en el caso de los mayores, por las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades para prevenir la propagación del COVID-19. Los resultados reflejan que aunque el consumo de horas diarias de radio por parte de los hombres antes y durante el confinamiento es mayor que el de las mujeres, comparativamente las mujeres aumentan el consumo de radio respecto al de los hombres durante el confinamiento. Bien, otro dato significativo lo ofrece la respuesta mayoritaria del seguimiento del formato del magazine por parte de todos ellos, mujeres y hombres, cuando se les pregunta sobre qué tipo de contenidos escuchaban de forma mayoritaria antes de la crisis sanitaria, incrementándose este formato durante el confinamiento, con 11 respuestas en total, frente a 8 antes del confinamiento, de acuerdo con la evidencia científica de que en el colectivo de personas mayores el consumo de radio se encuentra vinculado concretamente a la radio generalista. Bien, en cuanto al uso de radio durante el confinamiento, como resultado más destacable, cabe señalar y referirse a la respuesta mayoritaria, tanto de mujeres como de hombres, del uso que se hace de la radio como radiocompañía, con 11 respuestas del total de los 12 participantes. En el caso de las mujeres se obtienen 6 respuestas y en el caso de los hombres 5 respuestas. Cuando responden que se hace un uso de la radio como compañía, se les pregunta por qué consideran que se hace este uso de radio como radiocompañía. En una respuesta abierta en la que se recogen aspectos vivenciales y de bienestar relacionados con el acompañamiento y apoyo emocional que ofrece la radio en estas circunstancias como radiocompañía. Esto también se refleja en los comentarios que hacen los mayores, aludiendo explícitamente en sus comentarios a la soledad. También se refieren a otro elemento diferenciador de la radio, que es su cercanía, con esa proximidad psicológica que se genera con el oyente, a pesar de la distancia física existente. Y de esta forma pues, también se reflejan los testimonios de las personas mayores. Además, también se refleja el uso de la radio como entretenimiento, como radio utilizada para entretenerse, tanto por hombres como por mujeres durante estas circunstancias complejas motivadas por este aislamiento del confinamiento. En este caso se sitúa como segunda opción, como respuesta mayoritaria, después, eso sí, del uso de la radio como radiocompañía. Por último, en relación a la percepción de la radio durante el confinamiento, tanto mujeres como hombres coinciden también en señalar
que es el medio de comunicación más cercano y el que consideran más creíble. Además, coinciden en valorar que la radio es el medio que estimula más la imaginación, que más les ayude a evadirse de la realidad, también en la línea de la evidencia científica. De acuerdo también con esta evidencia y en base a los resultados obtenidos en esta investigación, la radio se reafirma como el medio de la proximidad afectiva con los mayores durante el confinamiento por la crisis sanitaria por el COVID-19, suponiendo un gran apoyo a nivel emocional para ellos en estos difíciles momentos. Finalizar dando un especial agradecimiento a estas 12 personas mayores entrevistadas. Mi más sincero agradecimiento por su destacada contribución, sin la cual esta investigación no hubiera sido posible. Muchas gracias.